Hola, buenas tardes. Primero agradeceros a todos vuestra asistencia a una charla que desde Ciudadanos creemos que es algo muy importante que para los autónomos. Hay una serie de cambios en la ley de autónomos para los ciudadanos y para ello han venido tanto nuestro portavoz autonómico Pablo Laina como nuestro portavoz parlamentario Diego Ubis para comentar un poco los cambios que ha habido y las nuevas cosas que se han conseguido este año. Primero doy paso a nuestro compañero Diego para que nos cuente un poquito. Bien, buenas tardes a todos. Como ha dicho el amigo Rubén, gracias por acudir. Bien, lo que más que a sacar pecho, creo que venimos también a escucharos a vosotros, sobre todo aquellos que habéis emprendido, que os gustaría emprender, pues saber qué dificultades a lo que estáis enfrentando en este día a día, pues cómo os está resultando, y si veis que algo se puede mejorar, pues intentar tomar nota y poder aprender también de la experiencia de los profesionales y de la gente que se quiere dedicar. Nosotros, cuando entramos a las instituciones, pues identificamos básicamente tres problemas, ¿no? En principio, las trabas burocráticas, yo creo que a todos los niveles, a nivel local, autonómico, también nacional, con lo complicado que es el sistema de autónomos, el TRESDA, y pues sobre todo el segundo problema, el tema de la financiación, ¿no? Complicado, que es muchas veces acceder a financiación o poder contar con ciertas ayudas para emprender, ¿no? Pues al principio, pues ya sabemos lo complicado que es pues comenzar un negocio, comenzar una actividad laboral y los gastos a los que hay que enfrentarse, con lo cual creíamos conveniente también incidir en ese segundo tema. Y el tercero, pues un tema muy específico, sobre todo dentro de la geografía lejana y de la tipología de pueblos que tenemos aquí en la región, que era pues la sangría que estaba ocurriendo en los distintos municipios, especialmente los pequeños, en los que muchos negocios estaban muriendo y siguen muriendo, ¿no? Pues esas pequeñas tiendas que existen o formados en muchos municipios, pues que a falta de un relevo generacional que tomen las riendas y que pues logre darle un impulso y que al final mantenga esos pueblos vivos. Y con esos problemas que nosotros identificamos hemos intentado pues poner soluciones. En primer lugar, pues durante 3 años ya en presupuestos hemos intentado tener un fondo de autónomos y pymes dotado con 5 millones, que lo que facilita precisamente ese acceso a crédito, esa falta de financiación y las dificultades que ha habido durante los últimos años, sobre todo después de la crisis, para poder obtener créditos por parte de entidades financieras, pues que la administración lo pusiera un poco más fácil, ¿no? Ayudando pues, al pago de generar esos créditos o al pago de los intereses para ciertos proyectos empresariales. El tema de las trabas administrativas, pues nosotros hemos intentado varias solicitudes sobre todo simplificación legislativa. Hay una oficina creada una oficina única para poder tramitar todas las gestiones para crear una nueva empresa, pero creemos que sigue siendo lento y creemos que sigue siendo farragoso, sobre todo porque hay 3 niveles de administración a los que el ciudadano se tiene que enfrentar y es el siguiente paso que nos toca creo que lidiar, y nos toca pues intentar que de alguna forma a día de hoy, cuando presenten los papeles en una administración, pues todas las administraciones puedan hacer esas bases de datos y puedan de alguna forma pues contar con esos papeles, para que no tengas que presentar lo mismo en distintas ventanillas. Y con el tercer punto, el plan de relevo generacional, pues nosotros somos conscientes del problema demográfico que tenemos. Se ha hecho un plan de relevo generacional, que lo que estaba intentando, había dos medidas principales. Lo primero, pues facilitar que al autónomo que se jubila pues le sea rentable formar a una persona para que se ponga al frente del negocio, para que aprenda, para que al final
sepa lo que es gestionar ese negocio y sepa lo que es enfrentarse al día a día de ese negocio, y eso lo intentamos hacer mediante pues una subvención de las cuotas de autónomos durante los 2-3 últimos años. Depende de la tipología de autónomos y del municipio, y sobre todo también para los municipios menores de 1000 habitantes, pues una serie de ayudas especiales para que pues, pudieran hacer frente a una remodelación de esos negocios y de alguna forma pues a poder emprender una vez que el autónomo que estaba llevando ese negocio pues se quería jubilar. Estas son las medidas que hemos estado intentando introducir, que hemos logrado introducir en los presupuestos durante estos 3 últimos años, y ahora toca, estamos pidiendo pues un poco evaluar, ¿no?, esos datos de qué resultados han tenido, porque nosotros bien sabéis que nos gusta intentar cosas y sobre todo nos gusta evaluar lo que se ha conseguido y evaluar que pues con datos y con cifras si hemos logrado ser eficientes en las medidas que se toman. Eso es lo que nos está costando más, arrancar esas cifras del gobierno, porque creemos que muchas de estas medidas pues han fallado en la aplicación o no las han llevado a cabo como nosotros esperábamos. Lo que estamos intentando era recopilar toda esa información pues para intentar incidir en aquellas que creemos que pueden haber dado un buen resultado, que han sido más beneficiosas para los autónomos. En los últimos presupuestos hemos intentado dos cosas nuevas. Una tiene que ver también con la financiación. Creíamos la tipología de sociedad que tenemos en La Rioja, lógicamente las personas que emprenden, pues los primeros que apoyan a esas personas son las familias. Creíamos conveniente y además era injusto pues ese impuesto de donaciones pues que tributara pues ampliamente, y sin embargo donaciones, sucesiones no. Creíamos conveniente, pues entendíamos que nadie tiene que esperar a que tu familia fallezca para que pueda ayudar pues a un hijo o a un familiar directo a emprender, y era necesario pues abrir también esa vía de financiación, ¿no? Pues que las familias tuviesen fácil hacer una donación a sus familiares directos, y eso es lo que hemos logrado en estos presupuestos. Hemos logrado pues que las donaciones y las sucesiones se equiparen, y al final pues que sea pues que un familiar pueda ayudar, como digo, a un hijo bonito a poder emprender una actividad económica, una actividad empresarial. Y por otro lado, pues había también otro problema que en parte se intentó paliar desde a nivel nacional, esa cuota reducida de autónomos, pues con la ley, como explicará Pablo, se ampliaron 6 meses más, pero nosotros creíamos conveniente pues todavía extenderla un año más, hasta los 2 años. Sobre todo en La Rioja. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes, como he dicho antes, que cuando comienzas un negocio, pues al principio es duro, porque tienes que hacer frente a unas inversiones, a compra de maquinaria, de medios de transporte, de un local, y lógicamente pues si viene la administración y todavía te pone más pegas y te pone una cuota autónoma muy alta al principio, pues lo que estaba sucediendo es que la mayoría de los negocios a los 2 años pues, fracasaban. Entonces creímos conveniente que desde la administración, pues esos 2 primeros años, que es donde la mortalidad de las empresas es mayor, pues intentar extenderla, intentar ayudar, como digo, a esos que se enfrentan a ver la persona todos los días, y extender ese año que a nivel nacional se ha conseguido, pues extenderlo en el caso de La Rioja a los 2 años. Creo que quedan muchas cosas por hacer. Parte de lo importante es esa ley de medidas urgentes que va a explicar Pablo ahora, y sobre todo lo que se sigue, como os dirá Pablo a continuación, lo que se sigue trabajando y lo que se sigue intentando conseguir a través de esa subcomisión que está abierta en el Congreso. Creo que no nos quedamos satisfechos con lo que conseguimos, creo que se puede hacer bastante más, y a partir de ahora pues toca seguir remando por los autónomos que creemos que son la parte importante del sector empresarial de este país, ¿no? Las pequeñas empresas y los autónomos. Y por mi parte nada más. Luego cuando queráis podemos abrir la sesión. Decir que al final de la charla
Pablo, tendréis oportunidad de preguntar lo que queráis, o sea que tranquilos, tendréis vuestra oportunidad de preguntar. Paso a Pablo. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Diego. Nosotros pensamos que los autónomos lo tienen muy difícil en nuestro país y nuestro compromiso con ellos nos ha llevado a ponerlos ciertamente en el centro de muchas de nuestras prioridades. A mí me gustaría empezar la breve intervención que voy a hacer, de verdad que voy a intentar ser breve porque seguro que tendréis preguntas, haciéndoos una pregunta. Es una tontería, pero todos me habéis visto llenar este vaso, ¿vale? He llenado este vaso de agua y a mí me gustaría preguntaros ¿cuánto pesa este vaso? ¿Cuánto pesa este vaso? Lo he llenado de agua. Probablemente ninguno me queráis responder, ¿no? Os voy a responder yo, dependerá de cuánto tiempo lo tenga sujetado en mi mano. Si los autónomos son este vaso y los cargamos de trabas, y los cargamos de problemas, y los cargamos de dificultades, al final el peso hace que para ellos sostener su actividad sea muchísimo más difícil de lo que debería ser. Como he dicho, nosotros sí pensamos que los autónomos lo tienen muy difícil y que un país en el que se ponen trabas a los emprendedores, a los trabajadores que están intentando llevar la actividad normal de su negocio, pues en definitiva es un país sin futuro, porque si no permites a la gente, y más en un país como el nuestro, que emprenda, pues realmente tenemos un futuro preocupante. Actualmente en España hay casi 3.200.000 autónomos, en La Rioja algo más de 20.000, todos sabemos que somos una región pequeña, no por eso menos importante, y todos estos autónomos generan aproximadamente el 30% del empleo que se genera en este país. En concreto en La Rioja las cifras se corresponden con a nivel nacional y los datos lo que nos dicen es que 1 de cada 3 contratos que se generan en nuestro país lo generan trabajadores autónomos que contratan a otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que los autónomos son un motor indiscutible de nuestra economía y de la creación de empleo. Por lo tanto, hay que apoyar a los autónomos. Los autónomos que, como decía, tienen tantísimas dificultades porque tienen lo peor de ser trabajador, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, porque tienen menos derechos, menos protección que los asalariados, y también lo peor de ser empresarios, porque muchísimos de ellos ponen en riesgo su propio patrimonio para emprender o para desarrollar su actividad profesional. Aparte de eso, lo mencionaba también Diego, hay un problema grave con los autónomos, con muchos de ellos, que es el gran endeudamiento que tienen y, entre otras cosas, viene dado por el retraso en los pagos de la administración pública. Creo que este es otro diagnóstico acertado sobre muchos de los autónomos, obviamente no todos, y es un problema que a nosotros nos preocupa. Tienen menos protección social que los asalariados, en nuestro sistema actualmente tienen menos protección social que los asalariados, y pensamos además que estamos ante un sistema completamente ineficiente. Fijaros una cosa, el Partido Popular lo hemos escuchado en los últimos años, recientemente también, llenárseles la boca. Escuchamos hace poco al señor Emilio del Río aquí en la Rioja decir que el Partido Popular se había gastado 3.500 millones de euros en bonificaciones y que gracias a ellos se habían creado no sé cuántos empleos. La realidad es que no hay ningún dato que contraste que esos 3.500 millones de euros que se ha gastado el Partido Popular en lo que llevamos de legislatura, y principalmente en la anterior, con la intención de crear empleo, hayan realmente contribuido de una forma eficiente a generar empleo. Por eso hablamos también de ineficiencias en el sistema. He comenzado la charla diciendo que los autónomos sí que están en el centro de nuestras prioridades. He querido hacer un pequeño diagnóstico para contextualizar cuál es la situación que entendemos nosotros que tienen los autónomos y por qué tenemos que pelear para mejorarla. Fijaros una cosa, en nuestro programa electoral, en el primer punto de nuestro programa electoral a las elecciones generales se hablaba de reconstruir la clase media y trabajadora. De hecho, el primer punto de nuestro programa electoral era ese, reconstruir la clase media y trabajadora. En el punto 1.2, si no es prioritario para nosotros ponerlo lo primero en el programa electoral, esto es lo que estoy queriendo decir, hablábamos de que ayudaremos a los autónomos y emprendedores, que son los verdaderos motores de la economía española. Eso nosotros lo decíamos en nuestro programa electoral.
Posteriormente, todos conocemos lo que sucedió. Tuvimos unas elecciones generales. Esas elecciones generales tuvimos a Mariano Rajoy en estampida, Pedro Sánchez, que se presentó a una investidura fallida, con el que nosotros llegamos a un acuerdo de investidura, y en ese acuerdo de investidura al Partido Socialista le obligamos a introducir en ese acuerdo todos los puntos que había en nuestro programa electoral en materia de autónomos, absolutamente todos. Nos fuimos a una repetición de elecciones y la situación tras esas elecciones fue parecida pero no igual, y eso nos llevó a firmar un acuerdo con el Partido Popular que se llaman 150 compromisos para mejorar España, en el cual se incluyen las ideas programáticas de Ciudadanos para mejorar la situación de los autónomos. En concreto, hay 4 puntos, que son el punto 31 del acuerdo, lo digo por si alguien quiere tomar nota y después comprobarlo, que veáis que es así. En el punto 31 se habla de crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados para estudiar una reforma en profundidad del RETA. El RETA es el régimen especial de trabajadores autónomos, es decir, la madre del cordero, hablando mal y pronto, para solucionar el problema a los autónomos. El segundo punto es el punto 32, en el que se habla de que en el primer mes de gobierno se aprobará una ley de medidas urgentes para los trabajadores autónomos. Como bien dice el nombre, son medidas urgentes, es decir, la idea de esto era: en el primer mes de gobierno aprobemos una ley de medidas urgentes para intentar paliar la situación de los autónomos, para empezar a contribuir a que el vaso que os he enseñado antes tenga menos agua, es decir, tenga menos cargas y puedan seguir adelante, y en el entretanto pongamos en marcha una subcomisión en el Congreso de los Diputados para estudiar la reforma íntegra del RETA. En el punto del Partido Popular, en el punto 34, se habla de la creación de una ley de lucha contra la morosidad en los pagos comerciales, y en el punto 35, la creación de una nueva ley de segunda oportunidad. 4 puntos que estaban en el programa electoral de Ciudadanos, 4 puntos que obligamos al Partido Socialista a poner en el acuerdo, 4 puntos que obligamos a poner al Partido Popular en el acuerdo, y 4 puntos que, como os voy a explicar ahora, en qué momento están cada uno de ellos, estamos desarrollando, porque nuestro objetivo sí que es, pese a tener tan solo 32 diputados, que no son pocos en el Congreso de los Diputados, llegar al final de la legislatura con nuestro compromiso programático en el programa electoral con los autónomos cumplido. Voy a empezar por el punto 32, que es el que habla de la aprobación de la ley de medidas urgentes para los trabajadores autónomos, en el que os he dicho que, según el acuerdo al que se firmó con el Partido Popular, esta ley de medidas urgentes tenía que haber salido del Congreso de los Diputados al mes de comenzar la legislatura. Todos sabemos que, por desgracia, no fue de esta manera, fue al año, pero la hemos sacado adelante. ¿Por qué no salió adelante antes? Pues sinceramente, y me vais a permitir que lo diga, porque el Partido Popular puso todas las zancadillas que pudo para que esta ley de medidas urgentes para los autónomos saliera adelante lo más tarde posible. De hecho, es actualmente la única ley que ha salido del Congreso de los Diputados, quitando los presupuestos. La única, la ley de medidas urgentes para trabajadores autónomos de Ciudadanos, que ha contado con el consenso de todos los partidos políticos de la Cámara con representación nacional, y ha contado además con el consenso de todas las asociaciones de autónomos de carácter nacional. Por lo tanto, aunque nosotros sabemos que es una ley que lo que viene es a paliar una circunstancia y que nosotros queremos ir más allá, pues estamos orgullosos de haberla sacado adelante, y estamos orgullosos también de que, pese a que haya sido al cabo de un año en vez de al cabo de un mes, pues ahora mismo cerca de 20.000 autónomos riojanos en el año 2018 ya se estén beneficiando de las medidas de la ley de medidas urgentes para trabajadores autónomos. Os voy a mencionar las medidas dentro de esta ley que yo entiendo que son, o que nosotros entendemos que son más importantes. Hay muchas otras, pero sí voy a hacer mención a alguna de ellas. En primer lugar, me gustaría hablar de la ampliación de la tarifa plana de autónomos a un año. Anteriormente eran 6 meses, ahora mismo es un año.
Nosotros no nos conformamos con esto. Cuando hable ahora de la subcomisión de la reforma del RETA, os contaré cuál es nuestro objetivo real. Pero la realidad es que gracias a esta ley, ahora mismo, todos los autónomos que emprendan en su actividad van a tener, en vez de 6 meses, un año entero de tarifa plana, es decir, de 50 euros de coste de lo que sería la cuota que pagan autónomos durante un año entero. En La Rioja, gracias a que lo introdujimos en los presupuestos de la comunidad autónoma, son 2. A nivel nacional, a través de esta ley, hemos conseguido un año, y en los presupuestos de la comunidad autónoma de este año 2018, de la comunidad autónoma de La Rioja, son 2 años. Todos los autónomos podrán cambiar hasta 4 veces su base de cotización en vez de 2. Bueno, es una mejora importante, es duplicar las posibilidades de cambio de la base de cotización de los trabajadores autónomos. Nosotros queremos algo más, ahora lo comentaré, pero es duplicar esa posibilidad. Se han reducido un 50% los recargos de los pagos de las cuotas a la seguridad social cuando hay un retraso en esos pagos. Un 50%, ahora mismo es un 10% si te retrasas un mes y un 20% si es más de 2 meses. Por lo tanto, hemos quitado agua de ese vaso que explicaba al principio, que nuestro objetivo es que el vaso esté vacío. Todavía tiene agua, pero estamos trabajando en hacerlo. Para mí es importante mencionar que las bonificaciones familiares, si un autónomo contrata a familiares directos, estas bonificaciones se han aumentado. Incluso se podrá bonificar el 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses. Esto es importante, porque muchos de los autónomos a quien contratan es a su hijo, a su cónyuge, a su padre. En definitiva, muchas de las empresas de los autónomos, o la gran mayoría de ellas, por no decir todas, con quien las trabajan es con sus familiares. Pues bueno, lo hemos tenido en cuenta y ahí está. En cuanto a la jubilación, los jubilados que estén dados de alta como autónomos podrán cobrar el 100% de su pensión. Cuestión que hasta ahora no era de esta manera. Entendemos que hay jubilados que a su vez desarrollan en ciertos momentos o de una manera parcial algún tipo de actividad, que están dados de alta. Entendemos que han de poder tener acceso al 100% de su pensión mientras ellos puedan seguir cotizando y desarrollando esa actividad. En cuanto a las mujeres, todas las mujeres autónomas que hayan cesado en su actividad por una cuestión de embarazo o de adopción podrán acogerse, cuando vuelvan de nuevo a incorporarse a la vida laboral, de esa tarifa plana que hablábamos durante 12 meses. ¿Por qué? Pues porque entendemos que todas las mujeres, en el momento en el que son madres, tienen un gravísimo problema para reincorporarse de nuevo a la vida laboral. Y si además de ser madres y mujeres son autónomas, ese problema se multiplica muchísimo. Bueno, pues cuando ellas se reincorporen, después de haber sido madres, a la vida laboral, podrán tener acceso a estos 12 meses de tarifa plana, para de esa manera, entre todos como sociedad, contribuir a que esto no sea un lastre o que sea el menor peso posible para todas ellas. Hay una serie también de bonificaciones en el caso de tener discapacitados al cargo, menores al cargo, etc. Y por otro lado, además, una serie de deducciones en los gastos que pueden llegar hasta el 30%, perdón, en los gastos de agua, luz, electricidad, internet, que el autónomo tenga en su propia casa, siempre y cuando su actividad la realice desde su propia casa, porque en definitiva su casa es su oficina. Eso lo hemos introducido también. Como por último me gustaría mencionar, ya digo que hay muchas otras, pero es que no me quiero extender porque quiero hablar de las otras partes, el tema de que se puedan deducir hasta 26 euros al día en el caso de que sean comidas de trabajo, comidas en restaurante, y hasta 48 euros siempre y cuando esas comidas sean en el extranjero. Esto, por ejemplo, igual a una persona que es fontanero en Calahorra no le resulta interesante, pero a una persona que es transportista en Calahorra le resulta muy interesante, porque esta persona sale con su camión
igual vuelve dentro de una semana después de haber viajado por Francia, Holanda y Alemania, ¿no? Siempre y cuando en este caso sea mediante el pago mediante factura y pago electrónico. Esto lo quiero dejar claro porque aquí me ha llegado ya una consulta a través de las redes sociales diciéndome, oye, ¿qué es que esto? Y se lo tuve que aclarar y me dijo, hombre, pues no lo sabía. Pues bueno es que lo sepas a partir de ahora. Como decía, esta es la ley de medidas urgentes para trabajadores autónomos, no es nuestro objetivo final con los autónomos, pero sí pensamos que son medidas que van a paliar su situación en el impasse en el que conseguimos que la subcomisión, que ya está creada en el Congreso de los Diputados a proposición de Ciudadanos, la subcomisión para la reforma integral del régimen especial de trabajadores autónomos, sale adelante. ¿En qué estamos trabajando en la subcomisión del RETA? Pues por un lado queremos ajustar las cotizaciones de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. Esto desde nuestra óptica tiene muchísima lógica. Si un trabajador autónomo cobra 1.000 euros al mes, no puede ser que esté pagando a autónomos la misma cuota que un trabajador autónomo con la misma actividad que cobra 50.000 euros al mes. Esto nosotros entendemos que es una disfunción en el sistema, que la participación, las cotizaciones en cuanto a autónomos tienen que ir en relación a los ingresos reales de ese autónomo, y nosotros estamos trabajando en que se genere un sistema en el que sea de esta manera. Hombre, hay muchísimos países de nuestro entorno que es así, es decir, hay muchísimos países de nuestro entorno que nos demuestran que esto funciona. Por lo tanto, ¿por qué en España no vamos a hacerlo? ¿Por qué es un problema para la administración pública controlarlo? Oigan, pues pongan más medios para controlarlo. ¿Porque hay que seguir sangrando a los autónomos? Pues hombre, nosotros pensamos que no es de esa manera, ¿no? Después, por otro lado, estamos trabajando también en que este sistema incluya que todo trabajador autónomo cuyos ingresos no superen el equivalente al salario mínimo interprofesional no tenga la necesidad de pagar esa cuota de autónomos mediante una exención, ¿vale? ¿Por qué mediante una exención? Pues porque de esa manera, aunque no esté abonando esa cuota, sí se podrá beneficiar de los beneficios fiscales que pueda tener o de los beneficios sociales que pueda tener este trabajador autónomo en el ejercicio de su actividad. Queremos reducir las cargas administrativas, queremos reducirlas al máximo, estamos buscando la manera para que esto se coordine. En este sentido hay una dificultad añadida que es la coordinación después también con las comunidades autónomas y con los municipios, pero queremos que en esta reforma del RETA se contemple un mecanismo por el cual las trabas administrativas para los autónomos sean las mínimas posibles. Estamos en ello y yo creo que lo conseguiremos. Queremos regular también la posibilidad de que los autónomos puedan cotizar a tiempo parcial. Pues bueno, hay trabajadores en España, no pocos, que tienen un empleo y que después a tiempo parcial realizan otra actividad por la cual han de cotizar como autónomos. Pues entendemos que esto hay que regularlo de tal manera que no sea esa cotización una carga efectiva sobre esa persona, porque al final si estas cosas no se regulan, lo que conseguimos es que lo que haya sean trampas y no se acabe cotizando o cuestiones de estas que nosotros entendemos que hay que intentar suprimirlas del sistema. Que los autónomos puedan acceder a la jubilación anticipada mediante un contrato de relevo en las mismas condiciones que un trabajador por cuenta ajena pueda en un momento determinado acceder a la jubilación anticipada mediante un contrato de relevo. En este caso es el escenario que nosotros estamos planteando, porque de esa manera también contribuimos a que este trabajador autónomo quiera buscar una persona que le releve en su actividad y de esa manera contribuimos a que no se pierda tejido productivo en el país. Esa es la idea o una de las ideas que hay de fondo en todo esto. A mí me parece muy importante señalar que estamos trabajando ahí en intentar igualar las prestaciones por cese de actividad, igualar las prestaciones de los trabajadores autónomos a los trabajadores por cuenta ajena. Y es que esto es muy lógico.
porque si partimos de un principio de igualdad en la contribución, pues debe haber un igual grado de protección social, o por lo menos así lo entendemos nosotros. No puede ser que un trabajador autónomo cese en su actividad y se vea desprotegido socialmente, y un trabajador en nuestro país que trabaje por cuenta ajena pues tenga un sistema de protección mucho más amplio. Queremos llegar al punto de que esto se equipare, y es uno de los puntos que nosotros hemos planteado y en el que estamos trabajando. Por último, me gustaría destacar otro más, que es la posibilidad de que los autónomos puedan contabilizar totalmente su vida laboral a la hora de acceder a una jubilación. Pensamos que es justo que si un trabajador autónomo ha estado trabajando X años, pues se le contabilicen todos los años que él haya podido estar o ella haya podido estar trabajando a la hora de acceder a una pensión. Claro, este es el escenario al que nosotros nos gustaría llegar y por el que estamos trabajando ahora mismo, al que nos gustaría llegar al final de la legislatura. Como he explicado, en este impasse hemos sacado adelante la Ley de Medidas Urgentes para Trabajadores Autónomos, con el fin de paliar en cierta manera todo este exceso que hay sobre los trabajadores autónomos, porque nosotros sí que pensamos que a los trabajadores autónomos, a las familias, a las clases medias, hay que rescatarlas. Hemos rescatado bancos en este país, no quiero hacer demagogia, pero es la realidad, hemos rescatado bancos en este país. También hay que rescatar a las familias, también hay que rescatar a los autónomos, y ha habido una auténtica indiferencia de este bipartidismo de amiguetes que ha estado gestionando España durante tantos años. Ha habido una auténtica indiferencia ante este colectivo que nosotros sí pensamos que es importante. Hablaba antes de que en el acuerdo con el Partido Popular, en el acuerdo con el Partido Socialista, planteábamos la necesidad de luchar contra la morosidad, principalmente en los pagos comerciales. También la morosidad de la administración pública. En ese sentido hemos presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Esta proposición de ley se presentó a final del año 2017, está en este momento en fase de enmiendas, entrará en debate en el Congreso de los Diputados dentro de pues probablemente un tiempo prudencial de un par de meses, y lo que queremos hacer con esto es dar un pulmón financiero a las pequeñas y medianas empresas principalmente. Seguro que conocéis que en el año 2004 entró en vigor una ley que quería luchar contra la morosidad. Es una ley que no ha sido efectiva, entendemos que no ha resultado práctica, que no ha perseguido realmente la morosidad en los pagos comerciales, es decir, el tiempo que tardan en pagarme. Es una ley que establece unos plazos de 30 y 60 días para una serie de pagos. Se ha incumplido sistemáticamente. La media en España en este momento en cuanto al sector público es que se paga a 71 días. El sector público, la administración pública, que está obligada por ley desde el año 2004 a pagar a 30 días, está pagando de media a 71, y el sector privado a 77. En definitiva, lo que está sucediendo es que las pequeñas y medianas empresas están financiando a grandes corporaciones, administraciones públicas, otras empresas que han conseguido contratos con la administración, y están soportando una morosidad que al final les dificulta su actividad. Más agua al vaso que os he enseñado al principio de la exposición. Queremos sacar agua del vaso, por lo tanto hemos presentado esta ley de morosidad en los pagos comerciales, que esperamos de verdad que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista apoyen en el Congreso de los Diputados, porque esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión simplemente de que tiene que haber unos compromisos para que la gente cumpla en sus pagos, para que las empresas cumplan en sus pagos, para que las pequeñas y medianas empresas de esa manera puedan tener una actividad normal. Queremos establecer un régimen sancionador efectivo. La ley de 2004 ya establece un sistema sancionador. Queremos que haya un sistema sancionador efectivo
y un sistema arbitral para que de esa manera realmente se establezcan las sanciones que se tengan que establecer para aquellos o aquellas empresas o aquella administración pública que son unos morosos. Y esto hay que decirlo claramente, porque oiga, si usted no está cumpliendo, usted tendrá que pagar lo que corresponda. Es lo que nosotros entendemos, por justicia, porque es así. Oiga, si usted se ha comprometido, pues tendrá que cumplir con ello. Sí que es cierto que creemos que este sistema tiene que ser flexible para que contribuya a que los pagos comerciales se hagan en plazo y tiempo, más que sea un sistema recaudatorio, y de esa manera se ha planteado, pero las sanciones tienen que estar ahí y se tienen que hacer efectivas si es que pues no se cumple con lo que se ha pactado. Dentro de nuestra proposición de ley queremos establecer también que se exija a los contratistas de la administración pública una certificación de estar cumpliendo en sus pagos comerciales. O dicho de otra manera, que cualquier empresa que quiera optar a un contrato con la administración pública, por ejemplo, para construir una obra, tenga que estar certificada de que cumple con los pagos comerciales. Porque después de esa empresa, por ejemplo, dependen gremios, estoy hablando de una obra en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Dependen gremios y estos gremios al final soportan, con la morosidad muchas veces de la empresa que tiene ese contrato, soportan toda esa deuda. No queremos que esta situación persista, por lo tanto lo hemos incluido en nuestra ley de lucha contra la morosidad, y pensamos que la única manera efectiva es que si una empresa quiere acceder a algún tipo de contrato con la administración pública y ese contrato pueda dar pie a otras subcontratas, pues que tenga que estar certificada, que tenga simplemente un certificado en el que diga: yo no soy un moroso, puedo optar a este concurso público. Creo que esto lo entiende todo el mundo. Pensamos que es algo que es lógico. Si queremos obligar a las empresas y a la administración pública también a que paguen en plazo y forma, pues oiga, usted quiere acceder a un contrato público, pues traiga usted el certificado como tal de que está cumpliendo con sus pagos comerciales. Claro, en ese sentido tenemos que generar un sistema transparente que diga cuáles son los plazos en los que están pagando grandes corporaciones, empresas constructoras, empresas de cualquier tipo, pero principalmente de gran tamaño. Y queremos establecer ese sistema transparente habilitando además canales telemáticos a través de la agencia tributaria, en los que cualquier persona que esté siendo, cualquier autónomo en este caso, ¿no? o pequeña empresa, no se esté cumpliendo con ellos en los plazos de pago, pues se pueda poner fácilmente en contacto con la agencia tributaria para notificarlo. Oiga, a mí no me están pagando en plazo. Aporte usted la documentación que lo justifica y que de esa manera pues la agencia tributaria tenga conocimiento de ello y se pueda actuar. Por último, también hemos introducido en esta proposición de ley, que como digo está en fase de enmienda, que las empresas que no cumplan con los periodos medios de pago no puedan acceder a acogerse a determinadas ventajas fiscales, cotizaciones en el régimen de la seguridad social, etc. La idea de esto no es castigar a nadie, es precisamente la contraria, premiar al que lo hace bien. Oiga, si usted lo hace bien, usted tendrá acceso a determinadas cotizaciones, ventajas en las cotizaciones de la seguridad social, ventajas fiscales, etc. Y si usted no lo está haciendo bien, pues lo sentimos mucho, pero no podrá tener acceso. De esta manera, lo que entendemos es que se premia al que lo hace bien y pues se castiga al que lo hace mal. Pero bueno, es que nosotros sí que pensamos que esto es lo normal, ¿no? No estar premiando todo el día y de manera sistemática a quien está buscando el chanchullo. Y creo que con esto que acabo de decir todos me estáis entendiendo. Hablaba, y ya me queda poco para terminar, es mucha información, lo sé, pero de verdad que estoy intentando abreviar. Hablaba del Partido Socialista, que obligamos al Partido Popular, que es buscar la manera de dar una segunda oportunidad a las familias, a los autónomos, en definitiva, a todos aquellos que lo han perdido todo con la crisis o que están en una situación de estar con el agua al cuello
y es uno de los puntos que nosotros pensamos que es más importante que se acabe de desarrollar en este año 2018. Hemos presentado ya en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, este año, ha sido en enero, una proposición de ley que se llama Ley de Segunda Oportunidad. Nosotros la llamamos Ley de Segunda Oportunidad de Ciudadanos, pero es que es nuestra. El Partido Popular no quería acompañarnos en esto, y eso que se lo hicimos firmar en el acuerdo de investidura del señor Mariano Rajoy. El objetivo de esta Ley de Segunda Oportunidad es facilitar la reestructuración o incluso el perdón judicial de las deudas a todas aquellas personas, autónomos por ejemplo, personas y familias que se encuentren en una situación de insolvencia por una situación sobrevenida. Es decir, no estamos hablando de un caso de que sea una persona que está en una situación de insolvencia porque es un jeta, sino que estamos hablando de una situación sobrevenida. Ejemplo, que haya tenido un accidente. Por ejemplo, esto puede pasar. Haberse quedado en desempleo. Una persona que sea autónomo y fruto de las grandes deudas que había adquirido, que tenían que pagarle, a él, pues ha tenido que cesar su actividad. Creo que todos conocemos, por desgracia, casos de estos. Esto es lo que nosotros entendemos como una situación sobrevenida. Y pensamos que a todas estas familias, autónomos, personas en definitiva, hay que rescatarles. Y a esto es a lo que me refería yo antes cuando hablaba, de verdad, sin intención de hacer ninguna demagogia, de que si hemos rescatado bancos, hay que rescatar a la clase media y trabajadora de este país. Probablemente sea tarde para muchos de ellos, ahora lo voy a comentar, por desgracia. Nuestra Ley de Segunda Oportunidad, que como digo la hemos presentado recientemente en el Congreso, habla de que todas estas familias vulnerables podrán cancelar su deuda hipotecaria con la dación en pago de su vivienda, es decir, puedan, en el caso de que tengan una deuda hipotecaria que no puedan pagar, puedan entregar su vivienda en dación en pago, es decir, yo entrego mi vivienda y mi deuda se salda, no subsiste una deuda que me va a ahogar de por vida. Incluso también habla nuestra Ley de Segunda Oportunidad de que durante 3 años estas familias o estas personas, estas familias, podrán tener acceso a una vivienda social, a poder ser la misma vivienda donde estaban habitando, con un alquiler social. Habla también de que si no hay una alternativa habitacional, que en el caso de que ya estén a punto de ser desahuciados, que haya un alzamiento próximo, pues que se paralice de inmediato mientras se encuentra una alternativa habitacional para esa familia. En definitiva, queremos ofrecer un salvavidas a las familias, porque durante el tiempo que llevamos de crisis ha habido 400.000 familias en España que han visto, por desgracia, cómo perdían su vivienda y cómo además les subsistía una deuda que probablemente muchos de ellos, y por desgracia, si no cambiamos la situación, les va a estar ahogando de por vida. Esta es una situación real de nuestra sociedad. Creo que muchos de nosotros tendremos casos cercanos a los que les ha pasado. Hablaba de la posibilidad de cancelar la deuda hipotecaria y también queremos establecer un sistema que permita la reestructuración de las deudas, incluso la cancelación judicial en caso de que así se establezca, de una parte de ellas, para que estas familias, muchos de ellos autónomos, que han perdido su trabajo, han perdido su actividad, han perdido incluso los empleos que anteriormente habían generado, pues puedan volver a levantarse, puedan volver a generar empleo, muchos de ellos, en definitiva, pues rescatarles, que es lo que estaba diciendo. En cuanto al tema de la dación en pago y el alquiler social que comentaba, yo creo que es importante mencionar que estas 400.000 familias, una parte muy importante, muy importante de ellas, y esto hay que decirlo, estas 400.000 familias, muchas de ellas compraron su vivienda en la época del boom inmobiliario, en la época de la burbuja, una época en la que se desregularizó este sector, en la que la administración pública no hizo absolutamente nada, en la que el capitalismo de amiguetes, capitaneado por el Partido Popular y el Partido Socialista, estaban más preocupados en ocupar puestos en cajas de ahorros que
en encontrar una solución a una burbuja que todo el mundo sabía que en algún momento iba a estallar en la cara de las familias españolas. Y por desgracia hay muchísimas familias en España que ya lo han perdido todo y que no van a tener acceso a todas estas medidas o a estas medidas que yo estaba comentando, porque igual perdieron su vivienda hace un año, hace 2 meses o hace 3 o 4 años, ¿no? Ante esa indiferencia absoluta del bipartidismo, nosotros sí queremos proponerles una alternativa que la hemos incluido en la ley de segunda oportunidad. Es una alternativa en la cual queremos ampliar las cuotas de los ingresos mínimos inembargables por persona, ¿vale? Actualmente es el salario mínimo interprofesional. Queremos que esa cantidad se amplíe y que además, una vez ampliada, por cada persona al cargo sin ingresos en esa familia se pueda ampliar un 30% más, hijos, personas mayores al cargo, etc. Y queremos también en estos casos que las prestaciones sociales o ayudas de la administración pública pues no sean embargables. Mire, son personas, muchas de ellas, que han tenido un caso de auténtica desgracia, que están con el agua al cuello, que tienen una serie de prestaciones sociales. Pues mire, no es lógico que esas prestaciones sociales, por un lado se las dé la administración pública y por el otro lado se las embargue la administración pública. Por lo tanto, pensamos que deben ser inembargables para ayudarles cuanto menos a reflotar y de esa manera pues volver en cierta medida a ordenar sus vidas, ¿no? Queremos también que todas estas personas obviamente tengan derecho a una asistencia gratuita y a la reestructuración de sus deudas, y en todo ello es en lo que se basa nuestra ley de segunda oportunidad. Sé que esto último que he comentado quizá no sea exactamente hablar de autónomos, pero creo que en la situación que ha atravesado España en los últimos años y en la situación en la que estamos, creo que a todos los autónomos les interesa saber que nosotros sí que estamos trabajando en sacar adelante una ley que permita a los autónomos, en un momento determinado en el que puedan, por desgracia, sufrir un fracaso empresarial, volver a levantarse, volver a tener sueños, volver a generar un negocio, volver a generar actividad, volver a contratar y, en definitiva, pues volver a contribuir a todo el sistema. Me gustaría, no quiero ser un pesado, pero sí me gustaría concluir haciendo un resumen de algo que he dicho al principio. En nuestro programa electoral había 4 puntos fundamentales que entendemos que son relativos a los autónomos. Le obligamos al Partido Socialista a incluirlo en nuestro acuerdo con ellos cuando la investidura fallida de Pedro Sánchez. Le obligamos al Partido Popular a incluirlo en el acuerdo de las 150 medidas para investir a Mariano Rajoy. Esos 4 puntos en este momento, uno de ellos es la ley de medidas urgentes para autónomos, es ya una ley, es una realidad. El segundo es la puesta en marcha de la subcomisión del RETA, en este momento está en fase de debate, por lo tanto la hemos puesto en marcha en el Congreso de los Diputados. El tercero es una ley que luche contra la morosidad, hemos presentado ya en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que está en fase de enmiendas y que se va a debatir en los próximos meses. Y el cuarto es una ley de segunda oportunidad, una ley integral de segunda oportunidad que la hemos presentado este mismo año y que entendemos que si no hay problemas, supongo que siendo segunda oportunidad, incluso Podemos no nos pondrá problemas, la podamos sacar adelante en el año 2018. Con esto lo que estoy queriendo decir es que pese a tener 32 diputados en el Congreso de los Diputados, hemos cogido nuestro programa electoral en materia de autónomos, de familias, lo hemos llevado a cabo y estamos trabajando en ello. Por lo tanto, pensamos que vamos por el buen camino. Creo que con 32 diputados, mucho es el trabajo, de verdad. Ahora sí, permitidme que intente ponernos una medalla, pero creo que con 32 diputados, mucho es el trabajo que estamos haciendo ante una situación de inestabilidad absoluta en la política, una situación en la que el Partido Socialista está totalmente enrocado, una situación en la que el Partido Popular está más preocupado de sus problemas internos y de intentar zancadillearlo todo que en definitiva en sacarnos
a todos de esta situación y volver a crecer. Y hombre, pues de Podemos, ¿qué voy a decir si mi opinión personal es que están tirados al monte? Es lo que yo opino. Quizá alguien de la sala piense lo contrario, pero yo sí pienso que están tirados al monte y que poco se puede esperar de ello. En definitiva, este es lo que yo quería comentar a todos los que amablemente habéis venido hoy a escucharnos. Como ha dicho Rubén, vamos a abrir a un turno de preguntas, de intervenciones. Cualquier cosa que pueda estar en nuestra mano responderos, nosotros encantados. Preguntas, un aplauso porque se lo ha currado, estamos hablando aquí, nos ha informado de muchas cosas y ahora... Y te mandan a un tío en media hora y te ponen a pizza, al final son todo autónomos. ¿No estará favoreciendo estas mini cuotas o estas cuotas reducidas de 50 euros esa creación o ese fomento de ese tipo de empleo? Pregunto la opinión. Sí, no. Te voy a responder. Ahí lo que hace falta es inspección, o por lo menos nosotros así lo entendemos. Ahí lo que hace falta es dotar de medios a la administración pública para que realmente se puedan inspeccionar los contratos, se puedan inspeccionar las empresas, y de esa manera, pues, y no lo digo de verdad, entendedme muy bien, no lo digo porque igual alguien está pensando, pues menudo rollo que vengan a inspeccionarme. No, es que precisamente si se están generando situaciones de fraude en los contratos, falsos autónomos, por ejemplo, pues todo eso la administración pública tiene que decidirlo. Sí, más o menos. Y que hay que darle prioridad a los que están emprendiendo y no a los que van a chanchullar por ahí, que lo van a hacer, hagas lo que hagas. Si no harán lo mismo, pero encima sin pagar los 50 euros. O sea, yo creo que la prioridad está en ayudar a los que... Lo que dice Pablo, que fácilmente es intentable, porque ese autónomo está facturando solamente una empresa. Con lo cual, lo que hay que hacer es dotar de medios a la inspección para que al final todo eso se pueda perseguir. Es algo que además en todas las comisiones están tratando, toda la problemática del paso autónomo. Es una de las problemáticas que se están tratando. Yo de verdad creedme que he hecho un resumen. Es que son muchos los medios de la inspección. No hay otra manera. Es que es un trabajador por cuenta ajena. Claro. Claro. Bueno, Claro, es una empresa por cuenta ajena. Claro. Por tanto, eso fue. Y otra cosa, has citado el tema de que se ha mejorado los importes de dietas que puedes incorporar en tus líneas trimestrales de IVA como un gasto adicional, pero ¿no sigue estando un poco cojo la parte esa de los servicios o suministros que utilizas para tu negocio cuando estás desarrollando tu actividad, como puede ser por ejemplo un abogado en su domicilio y que tiene uso de internet y de servicios de comunicaciones que realmente solamente permiten deducirse no el 100% de ese servicio? Sí, hasta un 30%. Claro, eso te obliga a tener que tener un local destinado a eso para poder deducir el 100%. Un poquito de eso se está previsto trabajarlo y mejorar esos porcentajes. Lo que se ha hecho a través de la ley de medidas urgentes es ampliarlo hasta este 30% en el caso de Claro, el luz, 30%, agua, teléfono, internet y gas. El 30% del espacio que tengas declarado. Sí, que dentro de tu actividad, claro, en el domicilio, exactamente. Que es el espacio en definitiva en el que tú estás realizando tu actividad profesional. Tendría que ser más correcto el porcentaje del domicilio. O sea, un 30% de... Claro, pero ahí, a ver... Es complicado. Sí, no, pero por un lado tú tienes el tamaño de tu domicilio que estás dedicando a la actividad y por otro lado tienes que la ley establece que dentro de estos gastos tú te podrás deducir hasta un 30% de la parte que corresponde a estos gastos dentro de tu actividad. Es el límite que se ha marcado, un 30%. Y básicamente yo creo que, sobre todo por dejar también claro de cara a la inspección, hasta dónde te puedes deducir. Yo creo que esto viene también de un histórico en el que ha habido mucho fraude en ciertos aspectos. Hay algún fontanero en la sala, no voy a criminalizar a los fontaneros, pero por ejemplo, un fontanero que compraba un coche de alta gama y lo ponía como vehículo de empresa, ¿no? y se lo deducía. Quiero decir que
que ha habido cosas muy flagrantes y luego quedaba, pues, si la inspección entraba o no entraba, o te tocaba que te mirasen para detectar esa bolsa de fraude, con lo cual ahora está claro qué límites te puedes deducir en temas como este que muchas veces se ha dado al fraude. Los límites están claros, exactamente. Es con respecto a la vivienda, el espacio que tú estás declarando que vas a utilizar para tu actividad. Puede ser que un fontanero viva en un piso de 90 metros cuadrados o que viva en un chalet de 200, ¿no? Quiere decir, tú vas a declarar cuál es tu espacio y dentro de ello, pues el equivalente a ese 30% del gasto proporcional. Más dejar claro eso de cara a la inspección, que el inspector pueda decir sí o no, y que un poco a criterio de la inspección también, ¿no? Que quede ya definido y que todo el mundo sepa hasta dónde se puede deducir. ¿No? Sí. Tengo que hacer una pregunta porque me han dicho que la haga. Casi me has contestado antes. Para las mujeres que se queden embarazadas, después la reincorporación, ¿cuáles son las novedades que ha habido en esta ley? Pues mira, cuando una mujer cese su actividad como autónoma por el hecho de quedarse embarazada, y también importante para nosotros que hemos introducido el tema de la adopción, porque en definitiva pensamos que son situaciones análogas, el parto con la adopción, porque es ser madre, cuando se reincorpore a su actividad profesional, esta persona podrá, después de la baja maternal, podrá deducirse durante 12 meses, pagar la cuota reducida de autónomos. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que asimilamos esa situación a un inicio de actividad. Realmente nosotros el punto, lo he explicado cuando lo del RETA, si no ha quedado claro lo repito, perdón. Nosotros el punto al que queremos llegar es que el autónomo cotice en función de sus ingresos. De esta manera, esa persona cuando se reincorpore a su actividad volverá a cotizar en función de sus ingresos. Pero es que es lo justo, quiero decir, si esa persona cuando se reincorpora ingresa 1.000, pues tendrá que pagar en función de 1.000. Si ingresa 10.000, tendrá que pagar en función de 10.000. Y además lo que queremos es que el salario mínimo, el salario interprofesional, el SMI, sea el límite a partir del cual hacia abajo un autónomo no deba cotizar. Ese es el punto al que nosotros queremos llegar. En el entretanto, para intentar que esto perjudique lo mínimo a una mujer que se coge una baja de maternidad y después se reincorpora, hemos introducido en la Ley de Medidas Urgentes la equiparación de esa situación con el inicio de actividad. En definitiva, que durante 12 meses pague la cuota reducida, que son 50 euros al mes. ¿Y si en ese caso adopta un padre? ¿Perdón? Si en vez de adoptar, se puede adoptar una mujer y ser madre, adopta un padre. En el caso del padre tendrá la misma situación, porque es una adopción. Pues es una buena pregunta, fíjate. Y hemos hecho, ¿verdad?, este acto en algunos otros sitios, hemos comentado y tal, y no nos lo habían preguntado, pero sí es una buena pregunta. Porque al final es una situación en la que esa persona va a cesar su actividad por un análogo equivalente, como quieras decir, a comenzar la crianza de una persona que se incorpora nueva a su familia. Una cosa, corregirme si me equivoco, pero ahora, por ejemplo, creo que cuando tú contratas a un familiar de primer grado, esos días que él cotiza, pero eso es una cosa que sí que se podría cambiar. Lo primero, que les iba, yo entiendo que sí que se puede hacer trampas con eso, de todos modos tampoco sirve mucho porque no creo que sea muy lógico, ¿no? O sea, contratar a mi hermano para que cobre el paro cuando a mí me va a salir más caro que lo que va a cobrar. Pero si tú lo haces legalmente, como estoy hablando del caso de mi padre y mi hermano, este año me ha dado por contratarle bien, y ahora, por ejemplo, cuando vaya a cobrar el paro se ha dado cuenta que todos esos días a él no han servido absolutamente para nada. Eso a nosotros no nos importa, ¿vale? Porque no se da la situación. Lo que sí que, por ejemplo, yo estoy recurriéndole es el tema de que sí que de cada una de las nóminas le han descontado ese tanto por ciento para desempleo. Es totalmente incompatible. Mira, nosotros en la subcomisión del RETA que estábamos hablando antes, lo que queremos es equiparar la situación de los autónomos en el momento en el que cesan su actividad al de los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Y también dentro de este contexto
que todas las diferencias que pueda haber en el sistema por el hecho de estar contratado o haber estado contratado por una persona autónoma en un régimen familiar de primer grado o lo que corresponda, desaparezcan. En definitiva, queremos asimilarlo absolutamente todo. Ese es nuestro objetivo. Ahora mismo, como está, igual que estaba hace un año. Pero bueno, Si te dijera otra cosa, te mentiría. Si por lo menos no se consigue el llegar hasta eso, o sea, que va a seguir igual, por lo menos que la administración no te cobre ese 12%, que es ridículo, ¿no? A la hora de, pero ya estás pagando y no te sirve para nada, o sea, que es como una trampa que te ponen ahí, que la que hablaba. ¿Una pregunta más? ¿No? Vale, para terminar, agradecer tanto a Pablo como a Diego asistencia, pero sobre todo gracias a vosotros que venís ahí informados, a aportar y a estar con nosotros, porque vosotros sois parte del cambio de todo esto. Gracias. Gracias.